Te sientes como si tus finanzas estuvieran atrapadas en una pesadilla sin fin. El estrés de lidiar con las deudas y las preocupaciones monetarias puede ser abrumador. La verdad es que la mayoría de nosotros vive atada por las cadenas de la deuda, incapaces de disfrutar de la vida que realmente aspiramos tener. ¿Qué pasaría si te dijera que hay una manera de liberarte de esta pesadilla financiera y abrir la puerta al éxito monetario? En este video, te revelaremos un secreto que los bancos y las grandes corporaciones no quieren que sepas. Pero antes de continuar, quiero que pienses en todos esos momentos en los que el dinero fue un obstáculo para tus sueños. Es agobiante recordarlo, ¿verdad? Así que es momento de revertir la situación. Este no es un video cualquiera. Es tu oportunidad de romper las cadenas del estrés financiero y vivir la vida que siempre has anhelado. Pero antes de sumergirnos en los detalles, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque este video podría cambiar tu vida. El primer paso esencial para tus logros financieros: la evaluación financiera. Para comprender tu situación actual, necesitas realizar una evaluación honesta y completa de tus finanzas. Esto significa conocer tus activos, pasivos y tus ingresos y gastos mensuales. Empieza por hacer una lista de todos tus activos, tus ahorros, inversiones, propiedades y cualquier otro recurso que tengas. Luego, anota tus pasivos, como préstamos, tarjetas de crédito o algunas deudas pendientes. A continuación, examina tus ingresos y gastos mensuales. Esto te dará una idea clara de cómo fluye tu dinero cada mes y dónde puedes hacer ajustes. Recuerda, el objetivo aquí no es juzgarte, sino comprender tu situación financiera actual. Con esta información en mano, estarás en una posición más consciente sobre qué decisiones informadas sobre tu futuro financiero deberías tomar. Así que, ¿estás listo para tomar el control de tus finanzas y decir adiós a la incertidumbre? Sigue en este viaje con nosotros, porque en el próximo punto, te mostraré cómo establecer metas financieras claras y alcanzables que te guiarán hacia el éxito monetario. Una vez hayas completado el primer paso de la evaluación de tus finanzas, con éxito, avanzaremos hacia el segundo punto crucial: establecer objetivos financieros claros y alcanzables. El minimalismo financiero no solo se trata de controlar tus gastos, sino también de tener un propósito claro para tu dinero. Esto es lo que te dará la motivación y la dirección necesarias para conseguirlo. La clave aquí es ser lo más específico y realista posible con tus objetivos. En lugar de decir algo genérico como «quiero ahorrar más dinero», sé más concreto y específico y en cambio di «quiero ahorrar 500 al mes durante un año para un fondo de emergencia». Un consejo muy poco conocido es utilizar la regla SMART para definir tus objetivos. Deben ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales. Por ejemplo, un objetivo SMART podría ser: quiero reducir mis gastos de entretenimiento en un 20% durante los próximos 3 meses. Una vez que tengas tus objetivos establecidos, escríbelos y colócalos en un lugar visible donde lo veas constantemente, como un tablero de visión o una nota en tu espejo. Esto te recordará constantemente tus metas financieras, te dará una dirección hacia dónde ir con tus finanzas y salir de tu mala situación en la que te encuentras. Recuerda que tus objetivos pueden cambiar con el tiempo y está bien ajustarlos según tus circunstancias y prioridades. Lo importante es mantener un rumbo claro hacia el éxito monetario. Así que, ¿estás listo para transformar tus sueños financieros en metas concretas y alcanzables? Sigue viendo el video, porque en el próximo punto te mostraré cómo simplificar tus gastos y prioridades. Una vez hayas definido tus objetivos financieros, pasaremos a abordar el tercer paso: la simplificación de gastos. Es aquí donde hace hincapié el minimalismo financiero, enseñándonos a priorizar lo esencial y reducir los gastos innecesarios. Esto no significa privarse de todo y vivir una vida agobiante, sino tomar decisiones conscientes sobre cómo gastar tu dinero y en dónde recortar gastos. A continuación, te daré 3 tácticas que te ayudarán a simplificar tus gastos. Una táctica fundamental y eficaz es crear una lista detallada de tus gastos mensuales. Divide tus gastos en 2 categorías: esenciales y no esenciales. Los gastos esenciales son aquellos necesarios para tu supervivencia y bienestar, como el alquiler o la hipoteca, alimentos, servicios públicos y seguro de salud. Estos son tus pilares financieros y deben ser una prioridad.
Los gastos no esenciales son los que pueden recortarse o ajustarse para liberar más dinero para tus objetivos financieros. Estos pueden incluir cenas en restaurantes costosos, suscripciones innecesarias o compras impulsivas. Otra táctica importante es el desafío del gasto mínimo. La idea es reducir tus gastos mensuales en un 20%. Examina cada categoría de gastos y busca maneras creativas de recortar. ¿Realmente necesitas esa suscripción adicional de streaming o esa taza de café diaria en la cafetería? Y la última táctica que te presentaré es aprovecha el poder de la compra a granel. Comprar productos en grandes cantidades puede ahorrarte dinero a largo plazo, tales como alimentos no perecederos, artículos de higiene y productos de limpieza son excelentes opciones para comprar en cantidad, y así también estarás un paso adelante de la inflación. Recuerda, la simplificación de gastos no significa renunciar a la diversión, sino gastar de manera más inteligente para alcanzar tus metas financieras más rápido. Así que, ¿estás dispuesto a liberar recursos para tus sueños financieros? En este cuarto punto, aprenderemos sobre la automatización inteligente, una herramienta esencial para simplificar y hacer más prácticas tus finanzas y alcanzar tus objetivos. La automatización inteligente trata de poner tus finanzas en piloto automático para que puedas enfocarte en lo que realmente es de tu importancia. Aquí hay 3 aspectos clave para dominar la automatización inteligente. Primero, el ahorro automático. Configura transferencias automáticas de tus ingresos a una cuenta de ahorro o inversión. Esto garantiza que estás ahorrando antes de gastar y te ayuda a cumplir tus metas financieras. Segundo, los pagos automáticos. Configurar pagos automáticos para tus facturas mensuales, como alquiler, servicios públicos y préstamos. Esto evitará retrasos y multas, y asegura que tus cuentas estén al día. Tercero, la inversión automatizada. Si estás invirtiendo, considera programas de inversión automatizada. Estos distribuyen tu dinero en inversiones diversificadas automáticamente, optimizando tus retornos y reduciendo el estrés. Haciendo una automatización inteligente de tus finanzas, te liberará tiempo y energía, al mismo tiempo que garantiza que tus finanzas sigan encaminadas hacia tus objetivos. El ahorro e inversión inteligente son el siguiente punto que tocaremos, así que prepárate para descubrir y entender cómo maximizar tu dinero. En el minimalismo financiero, ahorrar o invertir inteligentemente son las claves para potenciar y hacer crecer tus finanzas. Hoy, te presentaré 4 claves o principios que te ayudarán a tomar el control de tus finanzas. Primeramente, el presupuesto con propósito. Un presupuesto bien estructurado te permite tomar el control de tus gastos y asignar recursos a tus objetivos de ahorro e inversión. Segundo, diversificación estratégica. No apuestes todas tus finanzas en una sola inversión. Distribuye tus activos en diferentes clases, como acciones, bonos y bienes raíces, para reducir riesgos y aumentar tus oportunidades de ganancias. Un ejemplo de esto sería: supongamos que tienes 10,000 listos para invertir. En lugar de poner todo en una sola acción, podrías diversificar comprando acciones de diferentes empresas en diferentes sectores. Si una de ellas tiene un mal desempeño, las otras pueden compensar esa pérdida. Tercer principio, el poder del interés compuesto. Invertir a largo plazo permite que tus ganancias reinvertidas generen aún más ganancias. Esto puede transformar pequeñas inversiones en una riqueza significativa con el tiempo, como un efecto de bola de nieve. Este ejemplo lo detalla perfectamente. Digamos que comienzas a invertir 100 al mes a una tasa de interés del 7%. Después de 10 años, habrías contribuido con 12,000, pero tu inversión valdría más de 15,000 debido al interés compuesto, y así es como haces trabajar tu dinero. Y ahora, te diré el cuarto principio, un secreto menos conocido, pero altamente eficaz. Estrategia de inversión fiscal eficiente. Aprovecha al máximo las ventajas fiscales en tus inversiones. Considera cuentas de inversión con beneficios fiscales, como cuentas de jubilación o cuentas de ahorro educativo. Estas pueden reducir tus impuestos y aumentar tus ganancias a largo plazo. Estos principios te llevarán un paso más cerca de aliviar tus dolores financieros. Te felicito por llegar a esta última parte del video, en el cual hablaremos sobre la importancia del seguimiento y ajuste, una etapa sumamente vital en el minimalismo financiero.
Te lo recuerdo por si lo olvidaste, el minimalismo financiero no se trata solo de establecer metas, también se trata de mantener el rumbo y realizar ajustes cuando sea necesario. Para alcanzar tus objetivos financieros, debes tener un control constante sobre tus finanzas y ser disciplinado en ello. Esto significa seguir de cerca tus ingresos, tus gastos e inversiones. El seguimiento te permite identificar cualquier desviación de tus objetivos y tomar medidas antes de que los problemas se vuelvan insuperables. Existen numerosas herramientas y aplicaciones que te facilitan el seguimiento financiero. Puedes usar hojas de cálculo, aplicaciones de presupuesto o incluso asesores financieros en línea. La clave aquí es encontrar una herramienta que se adapte a tu estilo de vida y te ayude a mantener un registro claro y preciso de tus finanzas. Ahora, hablemos del ajuste. A medida que avanzas en tu viaje financiero, es probable que enfrentes cambios en tus circunstancias o metas que te fijaste. Aquí es donde entra en juego el ajuste. El ajuste implica revisar tus objetivos y tu estrategia financiera regularmente. Si te encuentras con obstáculos o nuevas oportunidades, estarás preparado para adaptarte a esa situación. Este proceso constante de revisión y ajuste te ayudará a mantenerte en el enfoque hacia el éxito financiero y te dará la flexibilidad necesaria para enfrentar cualquier cambio inesperado en el proceso. El seguimiento y ajuste constante son los pilares del minimalismo financiero. Mantener el control y estar dispuesto a adaptarte a cualquier situación te acercarán cada vez más al marco financiero que anhelas. Hemos llegado al final de este video a través del minimalismo financiero, del cual hemos aprendido conocimiento y estrategias que pueden transformar tu situación financiera. Exploramos la simplificación de tus finanzas, la creación de un presupuesto con propósito, la importancia de la inversión inteligente y el poder del interés compuesto. Aprendimos a seguir de cerca nuestras finanzas, a realizar ajustes cuando sea necesario y a mantenernos enfocados en nuestros objetivos financieros. Pero aquí está el secreto final que es muy importante. La información es poder, pero la acción es lo que realmente cambiará tu vida financiera. No esperes más para aplicar lo que has aprendido aquí, o solamente habrás perdido tiempo en este video. Te desafío a que tomes acción, realiza una medida concreta hoy mismo, no importa cuán pequeña sea, ya sea establecer un presupuesto, abrir una cuenta de inversión o simplemente ahorrar un poco más, tal vez frenar esos gastos impulsivos hoy mismo. Antes de despedirnos quiero escucharte. ¿Cuál fue tu lección favorita? ¿Tienes alguna pregunta o una historia para compartir? Déjanos saber aquí en los comentarios. Hasta la próxima.